Así que ya con esto respondo a una de esas preguntas que más me llegan, que es cómo tener una relación sana o cómo hacer para gestionar una relación. Se hace así, de esta forma, controlando ese ratio, sabiendo que tienes que aportar romance y valor, pero sabiendo cuándo hacer cada cosa, y de ahí viene lo del calibrar. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te voy a poner una situación que me ocurría a mí cuando empecé en esto de la seducción. Y lo voy a hacer de esta forma porque sé que a ti lo más probable es que te haya sucedido algo muy parecido a lo que me ocurría a mí cuando acababa de leer algún manual de seducción, cuando veía algún vídeo, algún podcast o algún programa que se centrara en estos pilares básicos de la seducción, como el valor y el romance, siempre llegaba a la misma dicotomía. Y es que estos instructores te presentan el valor y el romance como dos etapas muy diferenciadas en el juego. Y la verdad es que tienen razón, es decir, de cara a tu interactuar con una chica de fiesta o por la calle, tienes que centrarte primero en generar valor y segundo en generar este romance, pero ya digo, en el mundo en el que vivimos, 2021 ya casi, no te puedes pasar de romance porque automáticamente te etiquetarán de beta y te darán el tratamiento que le dan a los betas, es decir, empezar a posponerte, incluso te puede llegar a orbitar, etcétera, etcétera. No me voy a entretener en este episodio porque ya tengo varios episodios donde hablo de estos conceptos. Sin embargo, el explicar esta teoría de esa forma, como dos etapas diferenciadas, hacen que cuando tú luego tengas una relación con una chica, o no tiene por qué ser una relación formal, es decir, esa chica con la que vas a tener una relación casual y vas a ir viendo de vez en cuando, se te plantee la siguiente problemática. ¿Cuándo proyecto ahora el valor y cuándo proyecto el romance? Porque si tú sigues la lógica de la escalada típica de seducción, una vez que te la has llevado a la cama, una vez que ya has tenido sexo con ella, te olvidas olímpicamente de este valor y te centras en romance, en reconsolidar, en mandarle esos toques de atención cariñosos de vez en cuando, etcétera, etcétera. Porque esa es la lógica que parece intuitiva, ¿no? Es decir, una vez que yo ya proyecté el valor, la conseguí, es decir, conseguí relaciones con ella porque me vio como un hombre valioso, ahora puedo relajarme y centrarme en ser cariñoso, atento, en darle esos toques de atención, en ser ese romanticón, porque es como, vale, aquí creo ese contraste, ¿no? Fui un hombre muy valioso al principio, ella me ha conseguido, por eso la cualifiqué, y una vez que llegamos a este punto, pues puedo darle rienda suelta a este romance y no habrá ningún problema, porque ella sabe que yo fui valioso, que estoy siendo romántico solo con ella, que por eso la cualifico, y todos felices. No, aquí es donde tiene el mayor error y donde la gente se da de bruces con la realidad, porque ahora entras en una dinámica un poco diferente, que es una relación, ya sea formal, casual, es decir, una chica que ya vas viendo de forma más recurrente. Y aquí es donde viene ese primer problema. No hay ya más libro de seducción, es decir, el libro de seducción terminó cuando tú terminaste con ella en la cama, pero a partir de ahí ya no hay nada, es decir, ¿ahora qué? Y por eso quiero introducir este concepto, porque a partir de aquí, e incluso en las primeras etapas, porque ahora conforme vaya explicando el concepto verás cómo tiene aplicación, lo que yo propongo, y de hecho esto es algo que trabajo muchísimo en mis sesiones de coaching, siempre depende de lo que me suelen preguntar, claro, depende del motivo de la consulta, pero uno de los pilares básicos que suelo tocar es lo que yo llamo el ratio valor-romance o valor-confort. ¿Por qué? ¿Qué es esto del ratio? Explícame. Te explico. A ver, lo que yo propongo con lo del ratio valor-romance es la siguiente idea. Una chica no quiere valor por separado o romance por separado. Ella lo que quiere es que haya una proporción, un ratio entre ese valor y ese romance. Y te voy a poner un ejemplo. Conoces a una chica de fiesta, todo va bien, has proyectado bien el valor, vuelves a casa y ella te está hablando y tal, y tú empiezas pues a seguir en ese plan de mostrar mucho valor. Le vas a responder seco, vas a pasar un poco de ella, tardarás mucho en contestar, y casi es eso, es como que estás pasando olímpicamente de ella. Y llegará un punto donde ella también dejará de invertir porque en su mente será, oye, esto es como un partido de tenis,
y no voy a estar yo todo el rato peloteando. Es decir, también tienes que jugar tú y devolverme la pelota cuando esté en tu campo, porque eso es lo que tú no estás haciendo. Ella dejará de responderte y tú lo que pensarás ahí es, que encima no me responde, pues todavía paso más de ella. Y esa relación llegará a ese punto donde casi hay una batalla de egos. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Si estoy proyectando valor y debo ser muy atractivo para ella. Sí, pero ¿cuánto valor está, o sea, mejor dicho, cuánto romance o cuánto confort hay en relación con ese valor? Que es un ratio. Es decir, ella quiere que seas alfa, pero quiere que seas un poco también beta. Y lo que yo te digo es que, porque claro, aquí parece contraintuitivo, como ya decimos siempre, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere? ¿Una cosa o la otra? No quiere lo que te voy a decir yo. Vamos a ver. Ella quiere que tengas valor y quiere que muestres romance, ¿no? Eso de alfa, beta, por así decirlo, que muestres comportamientos beta y alfa. Pero en la proporción tiene que haber más valor que romance, o más alfa que beta. Ya puse este ejemplo en el episodio, creo, el número 1, donde os decía, imaginaos que tenemos una botella de 1 litro y tenemos que llenarla con agua y aceite, o con alfa y beta. Como nuestra capacidad es 1 litro, no podemos llenarla a partes iguales porque entonces no le estamos dejando claro a ella si estamos más alfa que beta. Tampoco podemos llenarla entera de alfa porque ocurrirá esto, de que ella diga, oye, si vas a pasar de mí, y se irá. Ni tampoco podemos llenarla entera de beta porque entonces ella lo que hace es posponernos y hacernos, pues eso, no tratarnos como alguien, como una primera opción. Entonces, ¿qué? La solución está en que muestren los dos, pero que haya más proporción de alfa. Eso es yo lo que expliqué en ese primer episodio. Pues ese es el mismo concepto a la hora de llevárnoslos al valor y el romance. Es decir, tienes que mostrar romance. Pero aquí es donde entro en conflicto con estas teorías clásicas, porque la teoría clásica te decía, vale, tú proyectas valor en la primera parte y luego ya te relajas porque ya has demostrado que eres valioso y puedes relajarte con el romance. Y ese es un error, porque si te relajas con el romance, empiezas a llenar ese litro con romance, con beta, y ella acaba diciendo, vale, ya no queda alfa en este compuesto. Y te empieza a tratar como beta y digamos que estarías sucumbiendo como a esa betaización que te haría ella de cara a una relación. Y ese es precisamente el motivo por el que la mayoría de las relaciones fallan al principio, porque no sabes calibrar bien ese ratio, porque realmente es un ratio. Y ahora viene la parte interesante. Cada chica tiene un ratio diferente. Por eso, tan importante es en seducción calibrar como saber teoría. Es decir, tan importante es que practiques como que estudies teoría. Porque sin la práctica no vas a poder determinar, por ejemplo, esto que te estoy diciendo yo ahora. Y no te preocupes si ahora mismo estás como un poco confuso porque voy a empezar a poner ejemplos numéricos y vas a entenderlo muy bien. Imagínate que, bueno, el ratio valor romance o valor confort es una fracción. Valor dividido entre romance o confort. ¿Ok? Eso quiere decir que eso dará lugar a un número, dependiendo de cuánto valor y cuánto confort arrojemos a esa ecuación. Si quieres verlo así, imagínatelo como una ecuación. Entonces, imagínate que tenemos a una chica que necesita de ratio valor romance un 3. Eso quiere decir que por cada unidad, si queremos llamarlo así, de romance, necesita el triple de valor. Pero estos ratios son muy comunes, por ejemplo, una chica cuando está en su mayor valor de mercado sexual, es decir, en torno a los 20 y pocos, es decir, 20, 26, ya sabéis que la clave siempre es 22, 24, pero se puede alargar. En esa etapa, y dependiendo del atractivo de la chica, es donde más suele darse ese ratio o ratios muy grandes. Es decir, ratios donde casi necesita prácticamente mucho valor y muy poco romance, pero no ninguno. Precisamente por esto es por lo que yo os decía en el episodio número 8, donde hablaba de la trampa del valor, que en determinadas ocasiones, y dependiendo por supuesto de tu situación y de la situación de ella, podría darse el caso de que no te resultara rentable, entre comillas, seguir invirtiendo en una chica porque el ratio valor-romance es tan alto que prácticamente tú, con tus posibilidades, ya te digo, esto depende del caso, pero con tus posibilidades no podrías hacer frente a tanto valor, porque solo puedes hacer uso de este valor a corto plazo del que ya hablaba en el episodio 8, y el valor que más peso va a tener es el a largo plazo, y como ese requería tiempo, ¿entiendes? Acababas cayendo en esa trampa del valor. Entonces me refería a esto, es decir, sobre todo con chicas de esa edad, es donde va a ser complicado mantener una relación a largo plazo porque el ratio es tan alto que requiere que tú estés constantemente proyectando valor. ¿Ves como si vemos el valor y el romance como algo dinámico y como conceptos relacionados entre sí, por ejemplo a través de este ratio, tiene mucho más sentido
que si lo vemos como conceptos aislados como hacía la seducción clásica, que decía, bueno, una primera etapa de valor, una segunda etapa de romance. Oye, una primera etapa de valor y también mezclará algo de romance, una segunda etapa de romance, pero seguirás manteniendo un ratio donde tú tienes más valor. A que ahora tiene un poco más de sentido. Entonces, tu trabajo como seductor, de cara ya a que fuéramos seductores, somos AVEN o PUAs, Pickup Artists, artistas venusianos, como quieras llamarlo. El trabajo de un buen seductor es calibrar. Y en última instancia es determinar cuál es el ratio valor-romance de cada chica y darle precisamente eso. Eso es ser un buen seductor. No ser super alfa y... Es decir, que ser super alfa está bien, pero con un ciertos límites, porque a veces puedes caer en esto de la batalla de egos. Y es precisamente por ese motivo. Porque no estás respetando el ratio. Y claro, conforme digo esto, yo entiendo la peligrosidad de este mensaje. Y por eso yo siempre he dicho que odio, bueno, no que odio, pero que estoy muy en contra de este romance, que tenga mucho cuidado con el romance. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un hombre, llega a un contenido de tipo de seducción, llega a comprar un libro o a adquirir un manual de este tipo, lo que le ocurre es que precisamente está teniendo evidentemente problemas con las mujeres y por eso recurre a este tipo de material, ¿no? Por ejemplo, a un libro de seducción. ¿Y eso qué quiere decir? Lo más probable es que su parte beta, su parte de romance, esté sobrealimentada, por así decirlo, y su problema es que no proyecta bien valor. Entonces, si tú coges un manual de ese tipo en esa situación, donde te dice, vale, lanza un par de negas, descualifícate, haz un push and pull, generas atracción y cuando ya esté lanzando y descualificas y te centras ahora en la etapa de romance. Es como que su mente, lo digo por experiencia, está esperando esa parte de romance porque es donde realmente puede ser él mismo, y lo digo entre comillas. Y es donde ya puede como explotar esa parte de romance. Y claro, ese es el problema, que cuando una persona adquiere un manual de seducción, tiene un problema de que le sobra romance. Entonces, si a lo largo del manual le damos la máxima importancia, y de hecho es que hay manuales que dicen que la campaña más importante es la de romance. Entonces, claro, si tú le dices eso a una persona que le sobra romance, lo único que hace es exacerbar el problema. Y no solo es exacerbarlo, sino que como encima tiene ahora técnicas que hacen que la chica vaya a tener interés en él inicialmente, porque ya ha aprendido un poco cómo generar valor, lo que va a generar con esto es que va a conseguir chicas atraídas a él, hacia él, pero no va a saber gestionarlas porque se va a pasar de romance, lo van a tratar como beta y va a tener muchísimos problemas y muchísimos quebraderos de cabeza. Por eso hay una frase que es de, no sé si es de Mystery o de Rollo Tomasi, que dice que aprender a seducir sin tener una mentalidad adecuada y sin tener el entendimiento completo de por qué funciona la seducción es como darle dinamita a un niño. Y yo estoy completamente de acuerdo, yo mismo he vivido esa experiencia. Porque de repente ves que hay chicas que tienen interés en ti y lo que haces tú es enamorarte de ellas y utilizar toda ese potencial beta o ese sobrante de romance para lanzarlo contra ella. Y al hacer esto ella pierde completamente la atracción por ti, te empieza a tratar pues como trata a un beta que normalmente es mal, a faltarte el respeto, etcétera, etcétera, y acabas tomando las peores decisiones de tu vida. A lo mejor acabas moviéndote de ciudad por esa chica o acabas, yo que sé, cambiándote de trabajo por esa chica o haciendo alguna barbaridad. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Eso es como darle precisamente dinamita a un niño. Entonces, por eso mismo que yo sé esta problemática, es por lo que siempre tengo tanto tiento a la hora de recomendar cosas de romance. Sin embargo, en este episodio lo que quería hacer es equilibrar un poco eso. Evidentemente, la parte más importante siempre va a ser que seas alfa. Y ya te digo, si tuviéramos una barra del 100%, un 70% sería alfa y un 30% sería beta y eso estaría bien. Pero claro, si nos vamos ajustando a la chica en particular, ahí es donde vamos a tener una buena calibración, un buen calibraje, y ahí es donde vamos a demostrar que realmente somos buenos seductores, sabiendo ajustarnos a eso. Y por otro lado, también hay que ser conscientes de la sociedad en la que vivimos actualmente y del hecho de que ahora se le está dando muchísimo más importancia a la parte alfa que a la parte beta. Esto se puede ver a nivel social en cualquier tipo de dinámica. En cualquier tipo de dinámica. No voy a centrarme ahora en detectar dinámicas, pero eso se ve muy evidente cuando vemos hacia qué tipo de sociedad estamos yendo. Por ejemplo, las generaciones más jóvenes, los chicos más jóvenes, ¿cómo están viviendo la vida? ¿Qué diferenciación se está viendo entre ellos? Porque yo veo dos grupos fundamentales. Están los que no salen de casa nunca y están como metidos en el mundo de videojuegos y la pornografía. Y luego están los que están todo el rato fuera, con drogas y ya como una parte alfa muy deformada.
¿entiendes? O por ejemplo, mucho más fácil, ¿qué tipo de música se escucha ahora más? Antes se escuchaba una música como más romántica y ahora también eso, es decir, lo que más popular hay ahora son tipos de música donde se delimita claramente esa parte alfa. Y además las vestimentas de los cantantes ahora también van enfocadas más a esa parte alfa, a esa parte de me da igual el resultado o me da igual todo, yo vivo con mis propias reglas, etcétera, etcétera. Ya te digo, esto es interesante porque a nivel social se ve esa dinámica cómo afecta. Por tanto, y cerrando ese paréntesis, porque ya te digo, el episodio no es para ver la dinámica, el episodio es por lo del ratio, lo que quiero decirte es que en esta sociedad actual tiene más sentido todavía que incluso priorice más la parte alfa, pero dependerá de la situación concreta y dependerá de la chica concreta, y por eso digo que cada una tiene un ratio. Entonces, dicho todo esto, efectos prácticos, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Esto cómo se materializa? Se materializa en que, por ejemplo, la chica que tiene un ratio 3, por cada comportamiento beta o de romance que tú haces, tienes que hacer 3 comportamientos de valor. Y en la práctica esto puede ser tan simple como lo siguiente. De repente llega un fin de semana y eres tú el que la invita a ella a ir a algún sitio, eres tú el que propone el plan y le propones, por ejemplo, imagínate irte a cenar por ahí, una acción de romance, y ahora durante la cena adquiere una postura no verbal alejada, es decir, no volcada hacia ella, sino retrepada, por así decirlo, hacia detrás. O desde que has hecho la propuesta de lo de la cena, ella te la acepta, durante la conversación por WhatsApp no inviertes tanto. A lo mejor no pones tanto emoticonos, escribes menos mensajes que ella, porque tú ya has hecho un comportamiento de romance. Y ahora lo estás intentando equilibrar con más comportamientos de valor porque sabes qué es lo que ella requiere. Evidentemente, observando su comportamiento, viendo cómo reacciona y calibrando en consecuencia. Pero en un ejemplo práctico, yo por ejemplo he estado con chicas que tenían un ratio muy alto, que tenías que estar constantemente mostrando valor, y era eso. Es decir, cuando a lo mejor tú hacías con ella algún plan donde eres tú el que más habías esforzado, donde más habías invertido, rápidamente hacías, o bien no verbalmente, o bien durante las conversaciones por WhatsApp, o incluso en persona, te convertías un poco en alguien un poco más juguetón con ella, hacías más push-pull, hacías más negas, te reías un poco de ella en plan gracioso, en plan bromista, porque lo que hacías en todo momento es decir, vale, sí, aquí tienes tu poco de romance, pero como sé que para mantener esta atracción tengo que seguir proyectando mi personalidad de valor, sigo jugando contigo, que además tú quieres que haga eso, y no jugando contigo en el mal sentido, sino bromeando, es lo que se suele llamar tonteo. Pero un tonteo en el que es ella la que acepta tu marco y es ella la que te busca a ti y eres tú el premio. Por ejemplo, tú haces comentarios más de chulito, entre comillas, o lo que Mario Luna, por ejemplo, popularizó como chulifresco divertido, que originalmente viene del concepto de David de Angelo, de cocky and funny, que más o menos es exactamente igual. Es decir, tú estás teniendo con ella ese comportamiento de graciosillo, de como, incluso creo que parafraseando a Mario Luna, el típico que se metía con ella en clase y le tiraba de las trenzas, pero que la volvía loca. Ese. Pero al mismo tiempo sí estás teniendo esos detalles muy puntuales, con cuentagotas, de romance. Y también te encontrarás chicas, por ejemplo, que tengan un ratio 2 o 1,5, y te podrás permitir no estar tan al pie del cañón con el valor. Y claro, tú estarás diciendo, ¿y cuándo hago una cosa y cuándo hago otra? Es su comportamiento el que te lo va a decir. Por eso uno de los grandes pilares o uno de los grandes mantras de esto de la seducción es observa lo que hace y no escuchas lo que dice. Porque es su comportamiento el que te va a decir cuándo necesitas valor y cuándo necesitas romance. Si ella está pasando de ti, necesitas valor. Si ella está muy encima de ti y está haciendo cosas que realmente tú valoras mucho y digamos que te está viendo como el hombre de su vida, puedes premiar con romance. Utiliza el romance para premiar, utiliza el valor para penalizar, entre comillas, esos comportamientos que no tolerarías. Entonces, si ella, imagínate, te monta un drama, como decíamos en el episodio 2, cuando te hace este tipo de test, te monta un drama por una tontería, tú ahí no puedes darle romance y volcarte con ella y comerte la beso y decirle que lo sientes mucho, que no se enfade contigo, que por favor, que no vas a volverlo a hacer. Tú no puedes hacer eso ahí, porque lo que estás haciendo es reforzar ese comportamiento que ya hemos dicho, partimos de la base, de que ha montado un pollo, como yo digo, ha montado un drama por una tontería. Entonces lo que tú tienes que hacer ahí es justo lo contrario. Retiras tu validación. Te subes ese valor, porque lo que ya te está gritando con ese comportamiento es, por favor, impón tu marco. Quiero comprobar que realmente tu marco sigue siendo firme. Entonces ahí es donde tienes que hacer esa demostración
donde quizás pasa un poco de ella, o incluso te tomas eso con humor, que eso también es lo del chulifresco divertido, lo del cocky funny que decíamos de David de Angelo, se utiliza también aquí, por eso se pasa el test de esa forma. Pero al mismo tiempo, cuando ya pasa un tiempo, un día, unas horas, y ella misma es la que te reconoce, como suele pasar, oye, perdona que ayer me puse muy mal y tal y cual, suele hacer eso cuando tú has pasado el test bien. Y te va a pedir disculpas y va realmente a sentirse más atraída por ti porque hay una metáfora muy buena para esto. Ella es el mar y tú eres una roca. Entonces, el mar estará a veces tranquilo, pero otras veces estará más embravecido, habrá un oleaje mayor y estará todo el rato golpeando con sus olas la roca. Pero la roca no se va a mover, no se inmuta. Da igual cómo de grande o cómo de brutal sea el oleaje, que la roca sigue ahí. Eso es lo que ella quiere comprobar. Que ese oleaje, que es como ese oleaje emocional que ella va a lanzar, esos dramas, ese que se acaba el mundo, cuando se pone en esa situación, y tú aguantas firme ahí como una roca, porque sabes que no vas a sucumbir a ese marco. Y eso es lo que hace que ella te vaya a respetar. Eso es lo que hace que ella diga, vale, estoy ante un hombre que voy a respetar y por el que me voy a sentir mucho más atraída por él sexualmente. Y al mismo tiempo, cuando ya te digo, cuando haga eso, o no tiene por qué pedirte disculpas, pero a veces lo hacen, te pide disculpas por lo que hizo, o simplemente ya se empieza a mostrar más cariñosa contigo, ya no te está haciendo esos dramas, ya te está haciendo cosas que tú sí estás valorando bien, ahí es el momento de volver a inyectar ese romance, ya te digo, con mucho cuidado, porque dependerá de su ratio y por lo general, actualmente, el ratio suele ser muy alto, pero justo ese será el momento donde sí tendrás que hacer ese romance. No es que tengas que hacerlo, sino donde sí tenga sentido hacer esa demostración de romance o ese pequeño gesto más cariñoso en ese momento. Ten muy buen timing en este sentido, porque eso es lo que va a hacer que tenga una relación sana, porque vas a respetar ese ratio, sabes ya cómo equilibrarlo todo y realmente vas a tener una relación súper sana con ella. Así que ya con esto respondo a una de esas preguntas que más me llegan, que es cómo tener una relación sana, o cómo hacer para gestionar una relación, o cómo se hace así, de esta forma, controlando ese ratio, sabiendo que tienes que aportar romance y valor, pero sabiendo cuándo hacer cada cosa, y de ahí viene lo del calibrar. Y esto es algo que, como ya decía, veo mucho, y un tema que trato muchísimo en mis sesiones de coaching, porque normalmente cuando me contactan por algún problema en la relación, suelen presentarme pruebas, por ejemplo, algún pantallazo de WhatsApp, o incluso he llegado a analizar conversaciones de WhatsApp enteras con el chico en cuestión, y se veía esta dinámica. Yo le decía, vale, ¿qué te está diciendo ese comportamiento suyo? O a lo mejor me cuentan, el otro día quedé con ella y me ocurrió esto. Yo le digo, vale, ese comportamiento suyo, ¿qué te está diciendo? Y digamos que aplico esto que te acabo de contar, lo aplico y lo materializo en ese caso concreto que me están ellos diciendo. Porque muchas veces parece muy simple, pero desde dentro no sois capaces de ver cuándo un comportamiento no había que haber mostrado romance y cuándo sí. Sobre todo esto os pasa porque tenéis miedo a perder la relación, y ese miedo es el que hace que es como, vale, tengo que todo el rato estar en modo romance porque no vaya a ser que muestre valor y ella se lo tome mal y me deje. Y ese es el problema, porque fíjate, ya parte de una mentalidad donde tú no eres el premio y donde tú no estás haciendo lo que tú realmente deseas, sino estás actuando, reaccionando a que ella no te deje o sí te deje. Y sobre todo es esa mentalidad la que dificulta que vosotros veáis esta dinámica. Que por eso luego acudí a mis sesiones y acabamos viendo, y te acabo entre comillas abriendo los ojos para que digas, vale, entiendo, ok. Y aún así no es tan fácil. Es decir, aún así luego puede darse el caso de que sigas teniendo relaciones donde esa mentalidad no la logres cambiar y sigas comportándote de forma descalibrada precisamente por ese miedo a perder la relación. Y es ese miedo a perder la relación el que hace que finalmente la acabes perdiendo. Porque no te vas a mostrar atractivo, no eres una persona atractiva si tienes miedo. Así que bueno, lo que quería hacer con este episodio es mostrarte cómo los conceptos valor y romance, tal y como lo plantea la seducción clásica, no es del todo idóneo, sobre todo de cara a cómo tener una relación sana, a cómo tener una buena relación con una mujer, o a cómo gestionar una relación de forma atractiva con una mujer. Pero incluso antes de tener la relación, es decir, incluso en esas primeras etapas, también puede ser beneficioso el ver el valor y el romance como este ratio, porque realmente no, las cosas no son blanco o negro, normalmente es la escala de grises, y precisamente este ratio lo que te permite es situarte en esa escala de grises de forma que sea muy fácil determinar cuándo necesitas una cosa y cuándo necesitas otra. Y por último, quiero aprovechar para recordarte que he modificado mi página de coaching.
ahora he incluido testimonios de las personas que han pasado por mis sesiones de coaching, que tú puedes ver y puedes ver a esa otra persona que ha pasado, como ya digo, por mi sesión y cuál es su experiencia, cuál es su opinión del servicio recibido. Y bueno, que también sepas, no solo que yo lo diga, porque claro, yo siempre digo que mis sesiones son brutales, que aprendemos muchísimo, y es totalmente cierto. Pero claro, si puedes ver la experiencia o la valoración de una persona externa que no soy yo, quizás te pueda ayudar mucho y puedas comprender qué es lo que realmente se tratan en estas sesiones y si realmente son o no efectivas. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción, haz clic en el enlace de abajo de la descripción y accede a mi página de coaching y observa los vídeos testimonios, porque la verdad es que me parece un buen trabajo y sobre todo no os imagináis lo que yo siento cuando me llegan este tipo de cosas, es decir, cuando me mandan un testimonio de esta forma o cuando alguno de vosotros me hace un comentario de este tipo sobre mi proyecto, no os podéis imaginar lo feliz que me hace sentir. Es que realmente eso, es como cuando empecé con este proyecto hace apenas 9 meses, el saber que estoy realmente impactando vidas de gente, estoy ayudando a gente y estoy contribuyendo a que mejoren, a que sepan gestionar mejor sus relaciones y como yo siempre digo, acompañarlos en ese camino hacia su versión más alfa, hacia su versión más atractiva, para mí eso es, no os podéis imaginar, es que no tengo ni palabras para describir lo que es ese sentimiento. Es sentirse realizado a todos los niveles y es realmente una motivación y un fuego interno por querer seguir aportando y aportando y aportando con este proyecto que no os imagináis. Y de hecho, no os imagináis la que se os viene encima. Estamos casi para terminar el año y tengo tantas cosas que hacer con el proyecto que prácticamente no duermo o me cuesta dormir el día anterior porque quiero que pase la noche rápido para poder llegar al siguiente día y ponerme manos a la obra con el proyecto. Estoy a ese nivel y todo es gracias a vosotros y os lo quería agradecer. Así que bueno, los que estáis en mi comunidad ya sabéis que esta Navidad he regalado un paquete de fondos de pantalla, tanto de móvil como de ordenador, con las frases del proyecto, tanto frases del proyecto como frases de otra gente de la comunidad, que pueden ser muy útiles, tenerlas siempre en el móvil de recordatorio. Y la verdad es que los fondos de pantalla están muy chulos y los puedes tener, pues eso, de fondo de pantalla en el móvil o en el ordenador, y cada vez que lo mires, o incluso de fondo de pantalla de WhatsApp, y cada vez que esa chica te haga un test, tú estarás viendo ese fondo de pantalla y te estarás riendo y sabrás que tú sigues estando en tu foco, no pierdes ese centro y sigues siendo fiel a tu versión alfa. Así que bueno, eso era una cosa que quería comentaros, que hice esto en Navidad para la gente que apoya mi comunidad gratuita, que por cierto es gratuita y te invito a que te suscribas tú también si quieres formar parte de esto. Y nada, muchas gracias por seguir ahí. Espero que te aporte este episodio y no te olvides de hacer clic en el enlace de abajo para ver los testimonios de vuestros compañeros que son unos pedazos de crack y que ha sido un placer para mí trabajar con ellos. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.